Enseñanza apostólica. La manifestación depende de tu confianza. Vamos a leer una escritura muy importante para tu vida espiritual. La escritura en Mateo capítulo 21, versos 20 al 22. La escritura dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La manifestación depende de tu confianza. Jesús actuaba como Dios le enseñó que actuara. Al actuar Jesús actuaba con confianza. La confianza de Jesús producía que se manifestaran todas las cosas que Dios quería manifestar. Jesús actúa con confianza delante de la higuera, siendo visto por los discípulos. Jesús le dice a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. La escritura dice en Mateo 21, verso 21, verso 20: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? La actitud de confianza de Jesús al ministrar poder, al hablar la palabra con autoridad, produjo que los discípulos quedaran maravillados. Porque vieron que se secó enseguida la higuera. No se secó al día siguiente, se secó enseguida, delante de sus ojos, después que habló Jesús su palabra con autoridad, con confianza. La confianza de Jesús al hablar produjo el efecto que Jesús quería realizar, manifestando su voluntad. La manifestación depende de tu confianza. Esta enseñanza es muy importante para tu vida espiritual. Esta enseñanza es muy importante para tu crecimiento espiritual. Esta enseñanza es muy importante para que tú continúes ministrando espiritualmente. Esta enseñanza es muy importante que la aprendas y que la vivas y que la enseñes a otros. La escritura dice, Mateo 21, 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Porque una confianza te lleva a otra. La escritura dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús había hecho que los discípulos crecieran, pero iba a traer nueva palabra para que crecieran más, para que fuesen más parecidos a Jesús. La escritura dice que en el libro de Romanos que somos hechos conforme a la imagen de Jesús. De igual manera, no solo aplica esto a unas cuantas cosas, aplica a todas las cosas de los aspectos de la vida de Jesús. La confianza. Jesús actuaba con confianza. Y al actuar con confianza, pasaban las cosas que Dios en su voluntad quería que pasaran. La palabra hebrea para confianza es emuná, fe. En el lenguaje de Dios, al Dios dar el don de la fe a sus hijos para que sean salvos,
La fe, la palabra fe en hebreo es llamada emuna, confianza. Significa que Dios te da una vida espiritual en la que tú vives con confianza, según la confianza, de confianza en confianza. Emuna. Por eso Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo que si tuvierais fe, que si tuvierais confianza y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús actuó con confianza delante de sus discípulos para ser ejemplo. Después les enseñó a actuar con confianza y les dijo que cuando ellos actuaran con confianza, después podrían hacer cosas más grandes con confianza, porque la confianza anterior los llevaba a estar fortalecidos en fe, a estar firmes en la fe, de tal manera que no habría duda en su mente, en su actitud, en su lenguaje, en su razonamiento, en su entendimiento, en su conocimiento, para que al hablar, hablaran plenamente convencidos, con toda confianza, con la plena certeza, para que al hablar sucediera lo que ellos hablaran, a fin de que se manifestaran como hijos de Dios, que hablan el lenguaje del dueño sobre la creación, al cielo y a la tierra, su herencia celestial, para que la manifestación ocurra por la confianza del Hijo y de la hija de Dios que habla. Porque Jesús dijo que la manifestación de la confianza se conoce cuando se habla. El profeta es conocido como profeta, la profetisa es conocida como profetisa cuando habla de parte de Dios. Así dice Jehová, decían los profetas, y se cumplían las profecías, como prueba de que los profetas y las profetisas habían hablado palabra de Dios. De igual manera, puesto que Dios ha puesto nuestras palabras en su boca, nos enseña su lenguaje para hablar sobre la creación y nos enseña su lenguaje para hablar en nuestra herencia celestial y herencia terrenal, el cielo y la tierra, para que hagamos la voluntad de Dios hablando. Dios de igual manera quiere que tú manifiestes confianza. Usted verá que a veces cuando usted está creciendo y está aprendiendo cosas, usted habla con nervios, usted habla con duda, usted a veces no cree, usted tiembla porque tiene nervios, su voz no sale con un tono firme y seguro porque está nervioso, porque son las primeras veces que hace eso que le fue enseñado a hacer. Y esas primeras veces no ocurre el resultado como usted espera, algunas veces. Y esas veces también sucede que no ocurre el resultado que Dios le dijo que sucede cuando usted hable lo que Dios le dijo que hable, con seguridad, con confianza. Eso se debe a que usted tiene que creer, a que usted tiene que tener la medida llena de fe, y eso se debe a que usted tiene que en su mente tener la plena convicción para que hables con autoridad y para que hables con confianza, sin duda, a fin de que pase lo que quieres que pase, a fin de que pase lo que Dios dijo que pasa cuando hablas según Él te enseñó, para que la manifestación ocurra por tu confianza. Jesús dijo que le hablaras a la creación,
Él lo hizo primero cuando en la barca se anegaba en la tormenta y los discípulos lo despiertan y Él hace algo con confianza, diciendo, Él hizo algo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Todo cambió. La creación obedeció a Jesús porque habló con confianza como dueño, como Señor, como Dios, como Hijo de Dios. De la misma manera Dios quiere que tú hables hoy a la creación, a tu herencia, a la bendición para que se extienda externamente, para que la bendición se manifieste eternamente. Dios quiere que hables con confianza para que ministres. Dios quiere que hables con confianza para que hagas las cosas que hizo Jesús. Él dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús hablaba de tu crecimiento en confianza. Jesús hablaba también de que crecerías conforme a su imagen, para hacer lo mismo que Jesús hacía cuando estuvo en la tierra. Dios quiere que tú hables con confianza, con émuna. Jesús le enseñó a sus hijos a hablar con confianza como representante del reino de los cielos. Él quiere que tú también hables con confianza sobre la creación, sobre la crisis, sobre cada problema, sobre cada enfermedad, sobre cada situación negativa, sobre cada palabra negativa, sobre todo aquello que no funciona, sobre todo aquello que no funciona bien, sobre todo aquello que está muerto, sobre todo aquello que está moribundo, sobre todo aquello que no produce, sobre todo aquello que está detenido, sobre todo aquello que está limitado, sobre todo aquello que ya no produce, sobre todo aquello donde ya no hay, sobre todo aquello que está vacío, para que cuando tú hables con émuna, con fe, con confianza, todo cambie según la voluntad de Dios. Dios quiere que tú manifiestes con confianza, pero para manifestar con confianza, Dios te llena de seguridad. La Escritura dice que los diáconos, los 7 diáconos, cuando fueron elegidos, su requisito era que eran varones llenos de fe, eran varones llenos de confianza. La Escritura en Hebreos 11:1 describe los componentes de la fe. Los componentes de la fe son unos elementos que te producen seguridad y confianza para pensar, para hablar, para actuar conforme a la voluntad de Dios, para que hagas lo mismo que hizo Jesús y aún cosas mayores. La Escritura en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Los elementos de la fe producen que tú tengas llenura de fe. Producen que tú hables por inspiración, para que la palabra de Dios que viene a ti por inspiración, inspirado tú, hables con confianza. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confianza es aliento, el aliento de Jehová que se mezcla con el tuyo. Cuando la Escritura dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, la presencia y la voluntad de Dios para hacer algo se une a ti, para que tú, inspirado y lleno de poder y de fe, con la palabra de Dios ungido y con poder, hables como Dios habla, para que acontezca la voluntad de Dios eternamente, para que se manifieste
lo que sucede cuando hablas con confianza. La Escritura dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios está hablando de confianza, de que no hay duda. Dios habla de que tienes la mentalidad de Dios, la mentalidad de Cristo, en donde no hay duda a la palabra que Dios produce. La Escritura dice, la fe, la confianza viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que produce confianza cuando Dios la habla, para un oído dispuesto a actuar con la confianza que Dios le da cuando habla Dios a ese oído, porque es la palabra de confianza que sale de Dios para que tú la oigas, a fin de que inspirado, motivado y lleno de fe, hables con confianza y actúes con confianza por esa palabra de confianza que Dios habla. Jesús le dijo a Pedro, después de una ardua noche de trabajo donde no se consiguió nada de peces, Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red en el mar. Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos hallado nada. ¿Sabes qué le dijo Pedro? Alguien que experimentaba las palabras de confianza de Jesús en su oído, el discípulo, dijo, más en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro fue, gran cantidad de peces había en su red, de tal manera que al llenar su barca, el depósito de su barca, y ver que aún había peces en la red, llamaron a otra barca y llenaron aquel depósito de la otra barca, y sucedía que las dos barcas se hundían por la gran cantidad de peces. Pedro vio la manifestación de las cosas por medio de la confianza de Jesús cuando habló la palabra de confianza que sale de la boca de Dios, que viene a él y habla para que crea un creyente, alguien que está criado por Dios, alguien que está con el oído abierto, alguien que está dispuesto a obedecer como hijo obediente, alguien que está acostumbrado a actuar con la confianza que produce la palabra de confianza de Dios, para actuar conforme Dios le dice. Pedro actuó con confianza. Hoy Dios quiere que tú actúes con confianza, para que hagas lo mismo que hizo Jesús, para que hagas lo mismo que hizo Jesús, y para que hagas cosas más grandes con confianza, porque Dios te lleva de una confianza en otra. Usted verá que cuando las personas se acostumbran a leer la Escritura, a escuchar la Escritura, esas personas creyentes, llenos de fe, esos hijos de Dios, esas hijas de Dios, esos ministros de Dios, usted ve un crecimiento mayor en confianza, un respaldo mayor de Dios cuando ministran. ¿Por qué? Porque actúan con confianza, le creen a Dios y actúan creyendo, y hablan creyendo, y hacen creyendo, para que pase lo que Dios quiere que pase. Usted tiene que creer, usted tiene que llenarse de fe para hablar y se manifieste la voluntad de Dios eternamente. Usted tiene que hablar con confianza para que la manifestación ocurra por tu confianza. Hebreos 11:1 dice que la fe, sus componentes son la certeza y la convicción. Dos elementos que eliminan toda duda.
que eliminan toda desconfianza. 2 elementos que producen que tú seas lleno de fe, para que hables como Dios habla. La Escritura dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Usted tiene que hablar como Dios habla. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso significa que sea buen discípulo, buen ministro de Jesucristo, buen hijo obediente, para que hables como Él habla, para que haga las cosas que Él hizo y haga las cosas más grandes que las que Él hizo, porque esa es su voluntad para ti, para que hables con confianza. Jesús dijo, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Dios te va a hacer hablar con confianza para que muevas cosas pequeñas, pero Dios después te va a hablar te va a hacer hablar con más confianza para que muevas las cosas grandes. Pero tienes que hablar para que crezca de confianza en confianza, para que veas la manifestación que se produce delante de ti, sobre otros, por haber hablado tú con confianza. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres confianza, con fe a tus hijos. Llénalos de fe, háblales tu palabra, abre su oído, háblales, haz que sean hacedores de la obra, para que cuando tú hables, así como Pedro, obedezca y se manifieste tu voluntad externamente, y se manifieste tu bendición externamente, y se manifieste tu herencia externamente, y se manifieste tu prosperidad externamente, y se manifieste tu poder externamente. Padre, háblale a tu pueblo, háblale a tus ministros, háblale a tus hijos, háblale a tus discípulos. Llénanos de palabras, para que hablemos con fe, con confianza, para que crezcamos de confianza en confianza conforme a tu imagen, para que la manifestación ocurra de acuerdo a nuestra confianza. Haz que hablemos como Jesús habló, porque Él dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Haz que hablemos como Él habló, según tu voluntad, con confianza, para que ocurran milagros, sanidades, prodigios, para que cuando haya crisis, situaciones difíciles y negativas e imposibles, hablemos y todo cambie. Movamos lo negativo y pongamos tu voluntad donde sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, con la confianza que tú nos das para hablar, obrar y ministrar según tu voluntad, que nos da confianza, porque en esperanza fuimos salvos. Esperanza que nos da confianza en nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora que ministres sobre tus hijos. Háblales, profetízales, muéstrales visión, sopla con tu soplo para que entienda. Llénalos de fe, ministra con tu unción, llénalos con tu poder, ministralos con tu poder, con los rayos brillantes que salen de tu mano, con tu unción fresca. Trae derramamiento del Espíritu, bautismo en lengua, bautismo en el Espíritu Santo y fuego, llenura de poder. Trae fuego sobre los ministros para que sea avivado el don de la fe y el don de cada ministro. Llénalo con tu fuego, llénalo de confianza en ti, en lo que hablan, en lo que hacen según tu voluntad. Llénalos de fe, afírmalos en la fe, establecelos, afírmalos, perfecciónalos, santifícalos en el nombre de Jesús. Llénalos de fe para creer. Haz lo que crean tu palabra, haz lo que crean a tu voluntad, hazlo a que crean tus obras pasadas, presentes y futuras. En el nombre de Jesús, aviva la fe, produce crecimiento en confianza ahora según tu voluntad agradable y perfecta. Glorifícate, ministra ahora con tu palabra, sopla
en el entendimiento, para que tus hijos entiendan tu palabra, para que hablen con confianza. Quita toda duda, toda incredulidad, toda dureza, toda obstinación, toda rebeldía, todo lo que impide que ellos crean, sean llenos de fe y hablen con confianza. Quítalo, renuévale su mente para que entiendan, para que estén plenamente convencidos, para que estén llenos de seguridad, a fin de que hablen constantemente con confianza. La confianza que viene de la palabra de confianza que tú hablas a cada uno y a cada una, para que al hablar con confianza se manifieste tu voluntad. Porque el profeta fue enviado en un tiempo de crisis, cuando ya no había pan que comer, cuando la harina escaseaba, cuando el aceite de la tinaja escaseaba. El profeta fue enviado con una palabra de confianza, con una palabra de confianza que Dios habló cuando dijo: porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que pasaron muchos días y la tinaja que tenía la harina no escaseó la harina, y en la tinaja que había aceite no escaseó el aceite. La palabra de Dios de confianza salió, y personas que tenían el oído abierto, personas creyentes, personas que tenían fe, personas que actuaban con confianza, personas que eran sensibles a la confianza de Dios, creyeron y vivieron con esa confianza que Dios les dio. Porque Jesús fue enviado y delante de 5,000 partió el pan y partió los peces, y con esa confianza dio y repartieron, y comieron 5,000, y comieron todos y se saciaron, porque Jesús actuó con confianza. Cuando la tormenta azotaba el barco, del otro lado del río, del otro lado de esas aguas, venía Jesús caminando sobre el mar. Produjo palabra de confianza al discípulo Pedro. Pedro dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Pedro actuó con la misma confianza de Jesús, yendo hacia Jesús. Dios quiere que tú vivas y experimentes estas cosas, porque la manifestación depende de tu confianza. Ejercita tu confianza, habla con confianza, con émuna, para que veas, experimentes y ministres con confianza en el cielo y en la tierra, a cada momento, sobre todas las cosas, para que se manifieste la voluntad, la presencia y el poder de Dios por medio de tu confianza. Padre, gracias te doy por tu enseñanza y por tu ministración. Te pido que siga ministrando sobre tus hijos. Declaro resurrección de muertos, limpieza de leprosos, milagros, sanidades, prodigios. Hablo con la confianza que Dios me da, con émuna. Ahora, poder de Dios fluye, llena, ministra, unción de Dios, fuego, poder de Dios, milagros económicos. Aparece diamante, oro, esmeralda, piedras preciosas, esmeraldas, diamantes, joyas aparecen ahora en las personas, en sus bolsillos de las camisas, de los pantalones, en sus carteras de las damas, en sus casas aparecen joyas preciosas de diamante, de esmeralda, de oro, ahora de perlas aparecen. Dios derrama riquezas, poder de Dios, aparece dinero, personas vienen para darte dinero, ángeles van y colocan dinero en cuentas bancarias. Ahora lo negativo se seca, lo que está contra ti, que te hace daño, se seca, se detiene por la palabra de confianza que te protege como un escudo. La Escritura habla del escudo de la fe, de que la confianza te protege de lo negativo. Por eso ninguna fuerza del enemigo puede hacerte daño. Por eso tenemos los hijos de Dios potestad sobre toda fuerza del enemigo, porque tenemos confianza para andar, hablar y actuar
y pensar según la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús ahora fluye unción apostólica, unción profética ahora que llena, que ministra, produce sanidad, milagro, prodigio, sanidad en el cuerpo, milagro extraordinario, maravillas, prodigios, señales acontecen ahora. Salvación Dios produce por su presencia, hablando, ministrando, salvando, enviando ángeles para ministrar a personas para que se arrepientan y sean salvas ahora, para producir milagros económicos. Personas que tienen escasez en su casa en alimentos, ahora aparecen alimentos en la nevera. Ahora alimentos que tienes no van a escasear. Tienes poco, pero no van a escasear. Lo que tienes se va a multiplicar para que no desfallezca, para que aumente tu confianza, porque has tenido confianza y Dios la ha visto, y Dios te habla porque tienes confianza, para que ministres, para que tú seas ministrado. Cuando llegó el arca a la casa de un hombre, 3 meses duró allí, 3 meses esa casa fue prosperada y se manifestó la bendición eternamente, porque era alguien que tenía confianza, alguien digno de estar en la presencia de Dios, y se manifestó la voluntad de Dios en esa persona. Padre, ministrales con confianza, con poder, hazlos crecer conforme a tu imagen, con confianza, de crecimiento de confianza a crecimiento de confianza, para que crezcan conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, sigue ministrando con tu poder y tu unción. Rayos brillantes salen de tu mano que ministran, llenan, restauran, sanan, restablecen, afirman, perfeccionan y glorifican a tus hijos, los santifican y los consagran más. Derrama tu gracia para que crezcan. En el nombre de Jesús, ministra con tu temor de Dios para que crezcan con fe y temor de Dios según tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias y te glorifico. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que produce confianza. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a seguir viendo estas enseñanzas y aplicándolas a su vida para que crezcan en confianza según la voluntad de Dios. Bendición externa se manifestará sobre ti con confianza. Gracia y paz.